Hoy vamos a ver en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 1 hasta el versículo 11. Dice: Pero Jesús se fue al monte de los olivos. Al amanecer se presentó de nuevo en el templo. Toda la gente se le acercó y él se sentó a enseñarles. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús: Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Con esa pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo, pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo: Aquel de ustedes que esté libre de pecados, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Entonces él se incorporó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están? ¿Ya nadie te condena? Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Amén. Hoy vemos este mensaje de la mujer sorprendida en adulterio y cómo es que Jesús reacciona hacia esta mujer. Este mensaje en realidad ya toma lugar en el templo y nos hace acuerdo qué tipo de lugar es el templo. La Biblia nos dice que el templo es un lugar santo. Nos dice que en el templo nosotros debemos de adorar a Dios, o primero encontrarnos a Dios y adorarlo y experimentar santidad y tener comunión con Dios. Es un lugar así, bien santo. Pero nosotros, como esta mujer, muchas veces lo podemos usar para propósitos, para otros propósitos. Y justamente nosotros, ¿qué somos? Nosotros somos ese templo santo de Dios, ¿no? Como lo dice en 2 Corintios capítulo 3, veámoslo rápidamente. 2 Corintios capítulo 3, versículo 6, perdón, no 6, versículo 16. ¿Dónde está? Capítulo 6, versículo 19, dice: ¿será 1 Corintios? 1 Corintios, veamos, porque 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, dice: ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces, somos el templo del Espíritu Santo. Y el templo se debe de usar, este cuerpo que Dios nos ha dado, lo debemos de usar para la comunión y adoración. Pero esta mujer, ¿qué vemos aquí? Lo está usando, este templo santo lo está usando para cometer adulterio. Cuando en realidad este templo no se debe de usar para cosas impuras de esta manera. Nosotros también veamos cómo estamos usando nuestro templo. En realidad deberíamos estar
edificando a lo que vivimos nuestras vidas. Pero muchas veces sucede justamente lo opuesto. Vamos destruyéndolo a través de actos así, a través de actos sexuales o la caída sexual y adulterio. Entonces, ¿qué es el adulterio? Y así es una palabra que contiene mucho, ¿no? Existen dos tipos de adulterio. Una es el mismo acto sexual, ¿no? De caer, es el acto sexual ilícito, que no se debe de hacer, ¿no? Y el otro tipo de adulterio es es un adulterio más severo, ¿no? Y es el adulterio de la idolatría. Entonces voy a explicar la diferencia. Y entonces la, el adulterio de la caída sexual, como ustedes saben, es justamente caer, ¿no? En lo físico, en lo ilícito. Sin embargo, la idolatría es también un adulterio espiritual. Es un adulterio ya no hacia a tu pareja o con el hombre, sino es hacia Dios y con lo espiritual. Cuando tenemos el adulterio, entonces, sea la idolatría o la caída sexual, sucede que este templo santo deja de ser un lugar donde Dios puede vivir y morar, donde Dios pueda edificar, sino se hace un lugar donde se peca, donde se llena de pensamientos corruptos, y finalmente llega a ser un lugar donde de en vez de ser un lugar apto para el Espíritu Santo, llega a ser un lugar para que malos espíritus moren, como por ejemplo demonios. Y así, este templo, nuestro cuerpo, debería ser un lugar solamente para Dios. Y Dios debería ser aquel centro. Dios debería ser lo que nosotros amamos, ¿no? Y lo que mora en este templo, ¿no? Pero ¿cómo podemos hacer que Él sea el centro de nuestras vidas? ¿Cómo podemos nosotros amarlo a tal grado que Él sea el único Dios en nuestros corazones? O sea, la pregunta aquí que nosotros nos debemos de hacer es, ¿cómo podemos amar a Dios? ¿O qué significa amar a Dios? Muchas veces la gente argumenta que ya que Dios no se ve, en realidad es difícil amarlo a Él. ¿No lo creen? Yo ciertamente pienso que si fuera visible, ¿no? Al comienzo por lo menos, sería más fácil de identificar y amarlo. Pero ya que Dios no se lo puede definir por algo físico, porque Dios no es finito, sino infinito, a Dios no se le puede ver. Pero entonces, ¿qué significa amar a Dios? ¿Cómo podemos amar a Dios? La Biblia nos da esta respuesta. Si nosotros nos fijamos en Primera de Timoteo, que está atrás, Primera de Timoteo, está antes de los Hebreos, antes de Tito. Primera carta a Timoteo, capítulo 5, capítulo 4, versículo 5, dice: porque la palabra de Dios y la oración vamos a ver del versículo 4. Todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracias, porque la palabra de Dios y la oración los santifican. Entonces, ¿qué significa esto? Dice aquí, en esta carta, que
a través de la palabra y la oración los santifican. Entonces, ¿cómo podemos ser santificados? ¿Cómo podemos limpiar nuestro templo? ¿Cuál es la acción de amar a Dios? La acción de amar a Dios es hacer de nuestros templos santos, ¿no? Y entonces, para convertirnos en ese templo santo, ¿no? Para convertirnos en ese templo, nosotros tenemos que convertirnos en gente santa. Y para ser gente santa, y para que podamos nosotros amar a Dios, ¿no? La manera para hacer eso es de amar la palabra y la oración. Y así tenemos que aferrarnos en estas. Tenemos que practicar estas. ¿No? Podemos nosotros decir, amo a Dios, no todo lo que nosotros querramos. Pero el amar a Dios no es un simple concepto que debe de permanecer en nuestras cabezas. Amo a Dios, amo a Dios. ¿No? Toda la vida podríamos estar nada más diciendo, amo a Dios, te amo, pero en realidad no hacer nada. Si realmente amamos a Dios, nosotros vamos a estudiar su palabra y vamos a orar. Y así, el amor es algo que se debe de actuar, ¿no? El amor no es sustantivo, el amor es verbo. Y así tenemos que nosotros implementar a través de ¿qué? Es su palabra y su oración. Sí, conozco un pastor que comparte mensajes muy llenos de gracia. Y realmente cuando escuchas, eh, realmente como que te lo explica muy bien y es muy, muy sistemático. Y predica así como muy poderosamente. Y así conozco un poco de su historia, porque una vez nos iba contando, ¿no?, cómo era que vivía y cómo era su devoción hacia Dios. Y sí, básicamente este pastor usaba mucho de su tiempo para orar y para estudiar la palabra. Nos confesaba que ese era el centro de su vida, que ahí es donde invertía casi todo su tiempo, ¿no? A tal grado donde si alguien le pedía algún favor, ¿no?, normalmente él iba y se lo hacía. Pero ya que comenzaba a darse cuenta que hacer favor y trabajar para esto y aquello le quitaba tiempo de estudiar y orar, dejó de conceder varios favores, o sea, dejó de hacer varios trabajos para dedicarse a la palabra y la oración. Y él a lo que iba y sucedía que a lo que iba haciendo otros trabajos, él se daba cuenta de, o sea, él se daba cuenta de lo que comenzaba a suceder en su vida. Y justamente lo que comenzaba a suceder comenzaba a caer, ¿no? Comenzaba a tener malos pensamientos. O sea, surgían pensamientos que no deberían de surgir. Y a lo que perdía su tiempo en otras cosas. Sentía él que perdía su santidad. Y esto llegaba a afectar los mensajes que él predicaba en los domingos. O sea, llegaba también a afectar la gracia que él llegaba a poder compartir con las personas, ¿no? Porque él nos decía que era justamente a través de la oración, justamente a través del estudio de la palabra, que él llegaba a experimentar la gracia, que él llegaba a darse cuenta del amor de Dios, que llegaba a encontrarse y a tener comunión con Dios. Y es ahí donde surgía la gracia. Y es esta gracia que él iba y compartía con su iglesia. Y así por lo cual, si él dejaba de estudiar la palabra, ¿no?, y comenzaba a hacer otras cosas, de tal manera
la iglesia dejaba de ser edificada, ¿no? Y así es una persona muy sabia. En vez de pensar, ¿no?, que la gente que él tenía que darle la gracia a la gente en la iglesia, se aferró a una sola cosa, y eso era llenarse de oración, llenarse de la palabra de Dios. Y cuando él llegaba a estar lleno de estas, automáticamente la gente iba a recibir gracia cuando escuchaban sus sermones, ¿no? Y así nos iba contando que llegaba a veces al punto donde se despreocupaba por cosas, ¿no? Que antes de dedicarse así de manera devota hacia Dios, había tantas complicaciones y problemas en su vida, tantas cosas que a un humano promedio lo llevarían a una crisis. Pero al enfocarse en la palabra y la oración, estas cosas que causarían grandes problemas y grandes ansiedades en una persona común y corriente, él decía que para él dejaron de ser problemas, ¿no?, especialmente cosas materiales, ¿no? Ya dejaban estos de causarle crisis en su vida, ¿no? Y nos decía que la razón que podía hacer esto era porque su enfoque en la vida, su prioridad había cambiado. Y claramente esa prioridad llegó a ser la palabra y la oración. De esta misma manera nosotros debemos también de cambiar nuestro enfoque, ¿no? Nuestra prioridad debe de cambiar. Eso es sumamente importante. El enfoque de él era amar la palabra y la oración, ¿no? Y basado en esto, Dios le daba todo el apoyo. Y aún sigue siendo iglesia aquí en Los Ángeles, ya que él centraba su vida en esto, ¿no? De esa misma manera, esto le daba a él toda la satisfacción, ¿no? Le daba a él toda la gracia y toda la fuerza, ¿no? Y así llegaba a dedicar todo su tiempo a Dios de esta manera, y no tenía tiempo o no tiene tiempo para estar pensando en pecar, ¿no? A través de esto, en realidad, el deseo de pecar comienza a disminuir, ¿no? Y es justamente esto lo que nosotros debemos hacer, ¿no? Lo que el mundo, muchas personas deben de hacer. Porque es que mucha gente, como esta mujer adúltera, ¿por qué pecan? ¿Y por qué caen en el pecado sexual o la caída sexual? Y la razón es porque tienen mucho tiempo y tienen mucha energía, ¿no? Quizás hasta ni siquiera tienen tiempo, pero de alguna manera siempre crean tiempo para pecar. ¿No lo creen? Pero lo que el mensaje de hoy nos está intentando decir es que si nos enfocamos en el trabajo de Dios, si realmente somos devotos a su oración y su palabra, no solamente no tendremos tiempo para pecar, sino los deseos para pecar irán a disminuir. Y así vamos a ver un ejemplo de Jesús. Jesús no pecaba, ¿no? En vez de usar su tiempo para pecar y para pensar en cosas malas o maquinar cosas contra sus adversarios, él pensaba en la voluntad de Dios, pensaba en el trabajo de Dios, al punto donde no tenía tiempo ni siquiera para estar pensando en el pecado, o ni siquiera le urgía. No, seguramente habían a veces donde el pecado venía y lo tentaba, ¿no? Pero él pudo dominar sobre el pecado, pudo dominar sobre la tentación. ¿Por qué? Porque su formación espiritual ya estaba en la palabra, ya estaba en la oración. O sea, tenía una base muy, muy firme. Y no
y no se dejaba llevar por el pecado. O sea, su formación era tan fuerte, ¿no? Y su enfoque en la vida era tan claro, ¿no? Que Jesús mismo profesa palabras que nos sorprenden a nosotros. Y esas palabras que quiero compartir están en el capítulo 4, versículo 34, donde dice: mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, les dijo Jesús. Jesús dice aquí que su alimento es ¿qué? Es hacer la voluntad de Dios, ¿no? ¿Esto qué significa? Nosotros, ¿para qué usamos nuestro alimento? Nuestro alimento, o ¿cuál es el propósito del alimento? El propósito es básicamente que nos dé fuerzas, ¿no creen? ¿No? Que a veces el alimento llega a tener muchas cualidades, ¿no? Por ejemplo, estos días estoy tomando mucho refresco, ¿no? O como mucho chocolate. ¿Y por qué eso? Porque cuando estoy muy cansado y uno come chocolate, en ese momento como que su cuerpo se aviva y vuelve a tener energía. Y así cuando uno tiene energía, vuelve a hacer el trabajo. Pero sin energía, en realidad, ustedes lo han sentido. Es muy difícil enfocarse, trabajar, ¿no? Y así como hasta en los momentos de cuando uno va a la universidad, el alimento es muy importante, ¿no? O sea, aunque comen comida chatarra, ¿no? En la noche están estudiando y quieren volver a tener ese empujón de atención y de enfoque. Entonces comienzan a tomar café, ¿no? Aunque no es el mejor alimento, pero toman café para levantarse, ¿no? O para quitar un poco el estrés. Y esto los ayuda a seguir adelante. Esto los ayuda a hacer su voluntad, ¿no? Pero entonces Jesús de esta manera, ¿qué es lo que confiesa? Confiesa que su alimento de Él no es la comida física, sino su alimento de Él es la voluntad de Dios. O sea, mientras más hacía la voluntad de Dios, ¿no? Más recibía fuerza. Mientras trabajaba para el Señor y hacía su voluntad, eso le daba a Él más energía. Eso a Él lo renovaba más. Y así es. La palabra de Dios a veces puede ser cansador, ¿no? Puede de agotarnos. Pero la verdad es lo que dice Jesús. Mientras más lo hacemos, mientras más difícil sea, pero más esfuerzo derramamos sobre el trabajo de Dios, esta nos fortalece más, nos renueva más en realidad, ¿no? Y así podemos explicar, ¿no? Que en el trabajo de Dios estamos a punto de agotarnos, pero algo dentro de nosotros aún se vuelve a mover y nos da fuerzas para seguir adelante. No sé si han experimentado eso antes, pero realmente es así. Mientras más vamos y trabajamos, más Dios nos renueva, ¿no? Y así Jesús trabajaba y vivía de esta manera, usando su tiempo en lo que a Él lo fortalecía, ¿no? Y eso era el trabajo de Dios, que al punto donde no tenía ganas o deseo de hacer otras cosas, ¿no? Y no solamente Jesús, sino también el apóstol Pablo. Si vemos en Hechos capítulo 20, Hechos 20, versículo 24, ¿qué es lo que dice? Dice aquí: sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así Pablo también derramó su vida entera, ¿no? Y la derramó para el trabajo que lo encomendó Jesús, que es salvar el alma, o salvar las almas de las personas. Y así como Pablo, como Jesús, nosotros debemos de vivir, no como esta mujer adúltera que usó su tiempo para actos sexuales, ¿no? Que usó su energía para el adulterio.
Entonces, comparemos la vida de esta mujer con la de Jesús, que usó su tiempo para salvar almas, ¿no? Para enseñar la palabra a la gente, ¿no? Y la Biblia nos dice que Jesús era luz de la vida, ¿no? La luz del mundo, ¿no? Pero la luz de esta mujer, o sea, el mundo de esta mujer es justamente lo opuesto, es la oscuridad. Y así nosotros tenemos que preguntarnos, ¿no? Este templo en nuestro corazón, ¿es un templo de luz o de oscuridad? Este templo lo usamos para el trabajo de Dios o para el trabajo del pecado. Y así Jesús nos dice que cualquiera que me sigue vivirá en la luz y no pecará. Y así, de esta manera, debemos de hacer nuestras vidas bien claras. Debemos de así ofrecer nuestras vidas al trabajo de Dios. Y cuando lo ofrecemos, entonces Dios traerá luz a nuestra vida y la oscuridad desaparecerá. Veamos en Juan capítulo 5, versículo 16 al 17. Dice: precisamente por esto los judíos perseguían a Jesús, pues hacía tales cosas en el sábado. Pero Jesús les respondía: mi Padre aún hoy está trabajando y yo también trabajo, ¿no? ¿Qué tan devoto era Jesús para el trabajo de Dios? Era así de devoto que quebraba el sábado, o sea, que ni siquiera descansaba en el día santo, ¿no? ¿Por qué quebró el sábado Jesús? Era para salvar a un alma. Y los judíos lo perseguían por haber quebrado el sábado. Y Jesús responde de esta manera: que ni siquiera su Padre descansa, por lo cual Él también no descansará. Imagínense, si hay un padre que tiene a un hijo que está enfermo o que está por morir, no lo van a ver descansando o durmiendo, sino lo van a ver buscando una manera para salvar a su hijo. Y ese era el corazón de Jesús. Y ese es el corazón de Dios. O sea, Dios no descansa. Dios está trabajando todo el tiempo para la salvación de este mundo. Y así, un día Él lo va a cumplir, pero hasta entonces continuará trabajando y usará todo el tiempo que tiene para la salvación, ¿no? Como Jesús usó todo su tiempo para la salvación. Y así existe una teoría del 80 y 20%, no sé si ustedes lo han escuchado, pero básicamente la teoría dice que en cualquier organización que vayan, siempre hay un grupo selecto de 20% de la gente que va a trabajar con mucho esfuerzo y el 80% en realidad está jugando, o sea, no está haciendo nada. Y así en donde sea que van, o sea organización, empresa, ¿no? Hay solamente 20% que realmente se dedica al trabajar, y es por este 20% que esta organización o empresa marcha hacia adelante, ¿no? Y crece, ¿no? Entonces, básicamente esto nos dice que mucha gente no le gusta trabajar. Mucha gente prefiere la vida floja, ¿no? O sea, o prefiere hacer las cosas a medias. Y solamente 20 en realidad se dedica y hacer el trabajo honesto, ¿no? Pero entonces dicen que aún entre estos 20%, si uno a ellos les pide trabajar en otras cosas, ahí también se puede dividir entre 80 y 20%. O sea, al fin y al cabo, la gente que se dedica y trabaja con mucha devoción y compromiso, al fin y al cabo es un grupo selecto muy pequeño. Pero ahora, así es como nosotros debemos de trabajar. Y en la iglesia, así nosotros debemos de dedicarnos. Porque cuando nos dedicamos de esta manera, y así trabajando como lo hizo Jesús o como Pablo,
Entonces, Dios a través de esto puede hacer grandes cosas, ¿no? Y Pablo también era así, no descansaba, ¿no? Veamos en 2 Corintios capítulo 5, versículo 13. Dice: si estamos locos es por Dios, y si estamos cuerdos es por ustedes, ¿no? O sea, dice Pablo aquí que estaba loco por Dios, se enloqueció, como cuando nosotros nos enloquecemos por algo y hacemos todo por eso. Pablo estaba enloquecido por Dios y todo su esfuerzo y su tiempo se fue para Dios. Y así nosotros durante el tiempo restante de nuestras vidas, ¿no? Debemos de usarlo para la edificación de este templo, ¿no? Y si eso se extiende un poco más, eso es la edificación del reino de Dios. Y debemos de restaurar su iglesia, restaurar su pueblo, ¿no? Y así nosotros estamos en esta lucha constante, ¿no? Y al escuchar su palabra, al orar, podemos estar seguros que Dios está edificando este templo, que la está restaurando. Y así espero que podamos seguir ese tramo de camino, ese plan de Dios, ¿no? Porque ahora en realidad las cosas están mejorando. No comparemos hoy con hace tiempo atrás, con 1 o 2 años atrás, está mucho mejor, ¿no? Hemos crecido, hemos desarrollado, hoy tenemos más oportunidades que en el pasado, hoy también tenemos más facilidades que en el pasado. Y a lo que seguimos adelante, las cosas se estructurarán más y será más fácil, ¿no?, llevar a cabo trabajos para el Señor. Y así espero que eh, aunque las cosas cambien y mejoren, ¿no?, por dentro, en nuestro corazón, podamos nosotros mantenernos constantes en nuestros esfuerzos, en la palabra de Dios y en la oración. Y así ir restaurando este templo y restaurando este reino de Dios juntamente. Vamos a terminar aquí. Oremos. Amado Padre, hoy nos has compartido este mensaje en la cual nos muestras cómo vivía Jesús, Señor, y cómo vivía esta mujer. En esta lucha que tenemos, Señor, de luchar contra nuestros pecados, la respuesta es simple. La respuesta es hacer de este templo un templo santo, Señor. Centrarla en ti y no dejar que se lleve por el adulterio espiritual, Señor. La manera para hacer de este templo santo y centrarla en ti, Señor, es dedicarnos a tu palabra y la oración, Señor. Como aquel pastor que se dedicó totalmente en tu palabra, ¿no?, y de eso levantaste una iglesia. Nosotros también, Señor, queremos eso para nuestras vidas y queremos ver cómo tú levantas este templo santo. Y aunque nuestro cuerpo se vaya desgastando externamente, ¿no?, sabemos que internamente se va renovando cada día y se va fortaleciendo en tu palabra, Señor. Y así confesamos que eso es lo que deseamos para nosotros. Y que tú trabajes a través de nuestras vidas, Señor, ya que nosotros somos débiles y caemos al pecado. Señor, te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.